Bueno, por petición popular voy a ir grabando cómo realizamos la mezcla para el pienso de nuestras gallinas. Puesto que muchas veces no estamos conformes con el pienso que compramos, ya sea por el precio que va adquiriendo, como por el resultado que da. En este caso, esta fórmula a mí en cuestión me funciona muy bien, no evitamos los procesos de desplume, aunque algunas pues obviamente cambian de pluma, pero no de la misma manera. Se acorta bastante el tiempo de espera de puesta y la verdad se ha dicho que me va funcionando muy bien. Vale, los elementos que tenemos es, por un lado, tenemos la soja, ¿vale? Lo siguiente que tenemos es la avena, completamente natural, en grano, con su cascarilla. Aquí tenemos una composición de lo que sería ya un pienso de ponedoras normal y corriente. Nosotros no lo usamos como tal, como pienso en sí, sino como complemento al pienso que hacemos, que realmente no sería 100% necesario utilizando los dos elementos que os voy marcando. Pero bueno, lo añadimos, ya que lo tenemos, lo vamos a ir añadiendo. Por otro lado tenemos el trigo, también natural y completamente en grano. Aquí lo que veis tan cascado también es maíz cascado en este caso, lo que pasa es que la forma de triturarlo me gusta más así que el que en muchos sitios te ofrecen, que prácticamente es el maíz cortado a la mitad. En mi caso no, a mí me gusta que esté así más picadito, para que lo coman y lo digieran bastante mejor, ya que no están tan acostumbradas al grano en sí. Se podría añadir el maíz completo sin cascar, si las gallinas ya están acostumbradas, pero bueno, se suele llenar el buche antes, lo que hace es que se atoren y lo que es alimentarse como tal, al tener el buche lleno se alimentarían bastante menos. Para patos y cosas así, como también tenemos, que en otro momento ya enseñaremos, no hay ningún problema, se les puede añadir el maíz tal cual. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso no es que me guste mucho el resultado que da. Aquí tenemos cebada en grano con su cascarilla también, que al final la cascarilla les viene muy bien a ellas para digerir. Aquí, como veis, sería más o menos como 1 kilo aproximadamente de lentejas, podéis echar más, podéis echar menos, ¿vale? Que sería para darle el aporte de leguminosas, que también es muy necesario para todo el tipo de vitaminas y demás. En este caso tenemos también pan picado, como veis, es pan duro picado, que tenemos la gran ventaja de tener un vecino que trabaja en hostelería y el pan que sobra nos lo pasa. Lo utilizamos como un complemento, como una golosina, no como un alimento en sí, puesto que no es mucho lo que les llega a aportar, pero les encanta. Entonces nosotros se lo añadimos de tal manera que, bueno, les agrada más y al final es un complemento. No es una alimentación fundamental ni que con ello ya se alimenten. No, es un concepto muy equivocado, las gallinas no se alimentan solo de pan. Lo utilizaremos como un complemento. En este caso tenemos un bote de calcio, ¿vale? Para añadir, en el que nos hace falta muy poquita cantidad por una carretilla entera, muy poquita cantidad. Luego lo veremos también cómo lo utilizamos. Se puede utilizar cáscaras de huevos limpias y muy secas, que se trituraría de la misma manera, para que quede sin polvillo y poderlo añadir. También se puede utilizar conchas de almejas, conchas de mejillones, conchas de ostras, muy limpias y muy secas, ¿vale? Se trituraría también y se le podría añadir, en vez de utilizar esto que tenemos nosotros en este momento, porque carecemos ahora mismo de conchas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es que sea necesario que sea este. Podría ser lo que hemos hablado, es otro tipo de cosas y se añadiría el calcio igual. ¿Para qué? Para el proceso de la formación de la cáscara del huevo, y así no tenemos el problema que a veces aparece de no, es que mi gallina ha puesto el huevo con la tela muy blanda o casi sin tela, en telilla, etcétera, etcétera. El calcio lo necesitan. Vale, después de esto, bueno, en este caso tenemos hierba seca, se segó ayer, se puso al sol, está seca ya y también la añadimos triturada. Eso no quiere decir que ellas no coman hierba verde como tal. La comen. Lo que pasa que en mi caso, pues por ejemplo, en donde las tengo,
que antes era verde completamente, bueno, pues ya después de X años ya no me queda hierba, no me nace hierba, que también, pues bueno, segamos y a veces les echamos la hierba verde, la que segamos nosotros, la que sigan nuestros vecinos, que bueno, pues la traen aquí y se la añadimos de vez en cuando para complementar para su dieta. En este caso la damos seca para añadirla a lo que sería un pienso, ¿vale? Estamos hablando de crear un pienso. Aquí, como veis, hemos adelantado un poquito el proceso para que podáis ir viéndolo, no os haga tan pesado, pero aún así lo vamos a ir explicando, ¿vale? Aquí ya estarían todos los elementos que nosotros vamos picando y vamos añadiendo y mezclando bien mezclados. Vamos a ir un poquito con el proceso. En este caso es un poco rudimentario city, por así decirlo, puesto que nosotros carecemos de un molino como tal, y utilizamos esta, que la utilizamos básicamente para ir triturando e ir picando nuestros ingredientes. Gracias a un familiar que nos la ha regalado para poderlo hacer, ya que no tenemos de momento no tenemos un molino como tal. En casa, pues bueno, si la tenéis podéis hacer exactamente igual, o utilizar otro tipo de molinillos, o si tenéis el molinillo industrial, que obviamente evita trabajo, acorta tiempo y es muchísimo más cómodo, pero nosotros nos apañamos con lo que tenemos. Vale, vamos a ir añadiendo ahora un poquito de cebada en grano. Vamos a añadir un cazo también de lentejas, unas poquitas. Vamos a añadir la cebada. Bueno, en este caso la avena, perdón. Y vamos a añadir el trigo. Así poco a poco iríamos con todos los ingredientes que hemos mencionado antes. El orden en realidad nos es indiferente, no hay ningún problema en alterarlo, en poner primero uno, luego el otro, porque lo que queremos realmente es el triturarlo para luego allí ya mezclarlo dentro de lo que es la carretilla, ¿vale? Pero es un poquito pues para ir enseñando el proceso. Voy a poner en marcha. Y comenzaríamos a triturar. Obviamente con un molinillo industrial acabaríamos mucho antes, sería mucho más rápido, las cantidades serían mayores y no habría que andar poquito a poquito como hacemos nosotros. Pero bueno, como digo, es nuestra forma dentro de nuestras posibilidades. Bueno, ahora os muestro cómo queda picado lo que le habíamos añadido. Vale, está picado justo en el tamaño que queremos y lo añadiríamos a lo que ya hemos ido haciendo, exactamente igual que este. Lo echamos y lo mezclamos bien mezclado para que así siempre nuestros componentes queden bien integrados. En este momento lo veis ahí en la carretilla, que luego lo pasaríamos a sus bidones correspondientes para poderlo almacenar. Como veis, la textura sigue habiendo trocitos, sigue habiendo grano, obviamente, pero ya es más digerible. Así iríamos poco a poco con todos los componentes. Añadiríamos el pan, por ejemplo, los trozos de pan que tenemos, que nos quedaría así como, por así decirlo, como un pan rallado que añadiremos a la mezcla. Bueno, aquí tenemos el pan ya triturado como tal. Como veis, bueno, sería como un pan rallado en sí, ¿vale? Se lo añadimos a nuestra mezcla, como hemos dicho, es un complemento porque les gusta, no es una alimentación como tal. Lo mezclamos como hasta ahora en nuestra carretilla. Y mezclamos bien mezclado como el resto de los ingredientes.
Bueno, con el tema de la hierba seca, sí decir que tiene que estar muy, muy seca, porque si no sería imposible picarla. Consiste en que esté muy, muy, muy seca, si puede estar más cortita mejor, para que así al pasarla para picar, pique muy pequeñito, que prácticamente luego no se aprecie, ¿vale? Luego tú a la vista prácticamente no se aprecia, pero está incluida en él. Voy a añadir el maíz cascado, que como tal, como ya os había enseñado, como ya está triturado, no nos haría falta triturar, lo podemos ir añadiendo a nuestra carretilla. Lo mismo con el pienso por horas que hemos dicho que es como complemento, o sea, realmente no vamos a usar el saco entero en nuestra mezcla porque no nos interesa, queremos que nos salga con mejor calidad del que compramos y solamente lo añado porque ya lo teníamos, ¿vale? Si no, no lo añadiría a esta mezcla. Ya nuestra mezcla tiene todo lo que necesita nuestras gallinas para no tener ningún problema, para que las respuestas sean mejores, su calidad de vida sea mucho más larga, su puesta sea más larga. No, el mito de que las gallinas en 2 años dejan de poner no es cierto, ¿vale? Si están bien alimentadas, bien desparasitadas, etcétera, etcétera, bien cuidadas en sí, duran muchísimo más, sin ninguna duda. Lo podéis comprobar. Yo tengo gallinas muchísimo más mayores, ya incluso de 6-7 años, y siguen poniendo huevos como ponían el primer día. Simplemente es necesario que tengan una correcta alimentación. Bueno, mientras seguimos picando, vamos a añadir a nuestra carretilla lo que sería el calcio, que como digo puede ser o bien como el que nosotros tenemos, que en este caso al ser ya comprado hecho, no es cascarilla, no es la cáscara de huevo, porque en este momento no la tenemos, es más concentrado, por lo tanto con este poquitín que tenemos aquí ya sería mucho más que suficiente para una carretilla, ¿vale? Lo añadimos. Ahora necesitamos que se mezcle bien mezclado todos los ingredientes. Y una vez todo bien integrado, pasaríamos ya a lo que es el ir llenando nuestros bidones de almacenamiento. Del que luego, pues bueno, las llevaremos al gallinero y se les va llenando comederos y demás. Proceso de almacenamiento. Para ello, como hemos dicho antes, por ejemplo, uno de nuestros ingredientes era el pan. El pan no solamente es que esté duro, es que esté muy seco. ¿Por qué digo esto? Porque a veces lo consideramos duro porque para nosotros no está para comer, pero la miga sigue manteniendo humedad. No debe tener humedad. ¿Por qué? Porque aunque lo trituremos y demás, lo añadimos al pienso y lo almacenamos, esa humedad puede crear luego moho en el pienso, que no es para nada lo que queremos en este caso. Entonces, bueno, tiene que quedar bien seco, ponerlo al sol, etcétera, etcétera, para quitar toda la humedad que contenga el pan y no cree moho en nuestro pienso. Bueno, así sería lo que es la preparación de nuestra mezcla para el pienso, que sería como pienso en sí para la alimentación de nuestras gallinas. Ahora bien, también les añadimos de vez en cuando fruta fresca, les añadimos verduras, un poquito de todo para que la alimentación sea equilibrada. Y bueno, con esto finalizaríamos el vídeo de nuestro proceso de alimentación para nuestro gallinero.